toca hablar de la fe que tiene que ver con la fidelidad. Y espero, antes de irme, el domingo próximo, si Dios nos permite, poder terminar con la mansedumbre y la templanza. Así que hemos cantado, hemos alabado a Dios, hemos orado y ahora estamos a los pies del Señor para escuchar su hermosa palabra. Y es importante que para poder hablar de la fidelidad que hoy nos toca, poder hacer también un poco de memoria y recordarles que les he dicho desde la virtud del amor que hemos empezado a hablar, que Adán y Eva, ellos salieron puros de las manos de Dios y por lo tanto ellos contaban con todas estas virtudes, porque ellos eran seres que caminaban con Dios, y Dios, que es santo, que es puro, si Adán y Eva hubiesen tenido alguna imperfección de estas virtudes en su vida, era pecado, y Dios no camina como el pecado. Por lo tanto, antes de la caída de Adán y Eva, ellos tenían todo esto. Sin embargo, fue la caída, fue la desobediencia que se experimentó la infidelidad. Y yo para entender la fidelidad, tengo que conocer la infidelidad. Y nosotros por naturaleza, todos nosotros por naturaleza somos seres infieles. Y es por eso necesario que hablemos de estas virtudes y que el único que después vino a recuperar lo que Adán perdió fue Cristo Jesús, el postrer Adán. Él exhibió cada una de estas virtudes cuando estuvo aquí en la tierra. Por eso la Biblia lo llama el varón perfecto, porque él mostró todas estas virtudes que representan su carácter. Estas virtudes representan la imagen del carácter de Cristo. Y que el Espíritu Santo de Dios se ha propuesto en toda la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, manifestarlas también, transmitirlas a nosotros. Ahora, Cristo como hombre, Él se ofreció mediante el Espíritu Santo. O sea, Cristo exhibió estas virtudes porque Él era guiado, controlado por el Espíritu Santo. Nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, es el mismo principio para que en nuestra vida se manifieste estas virtudes. Tenemos que darle el control al Espíritu Santo. Si no le damos el control y no vivimos una vida rendida a la voluntad de Dios, estas virtudes no se verán en nuestras vidas, no se van a desarrollar. Por eso es que es importante que nosotros, hoy nos toca hablar de la fe. Aquí dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hoy nos toca ahí, fe, que tiene que ver con la fidelidad. Amén. ¿Cuándo empieza eso en nuestras vidas, hermanos? ¿Cuándo empieza? Porque la vida cristiana empieza en la fe y termina en la fe. Toda la vida cristiana es un caminar en fe. Y es la fe la que, por eso en Efesios 2:8, donde empieza la vida cristiana, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y cuando llega más adelante al versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está revelando el propósito de nuestra salvación. Ahí está revelando el fin. ¿Por qué Dios nos salvó y para qué nos salvó? Para revelar a Cristo a través de nosotros. Y revelar estas virtudes a través de nosotros. Por eso cuando en 2 de Timoteo 4:7 Pablo está dando su último testimonio, él le dice a Timoteo y le dice, he peleado la buena batalla de la fe. He terminado la carrera. He conservado la fe. Ella estaba llegando al término de este caminar.
que es en la fe, hermano. Por eso es que Pablo dice que el cristiano no anda por vista, sino por fe. Y en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por lo tanto, la vida cristiana, de toda la vida cristiana, tiene que ver con fe. ¿Y qué es lo que hace la fe? La fe transmite la vida de Cristo al creyente. Para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Efesios 3:17. Todo es por fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿qué hace la fe? Despierta un amor espiritual. Por eso es que la vida, hermano, la vida nueva que Dios nos brinda, lo primero que hace la fe, ¿sabe qué? Nos transmite una vida espiritual al alma. ¿Y cuál es esa vida? La vida de Cristo. Aleluya. ¿Me expliqué? Así empieza la vida cristiana. Nuestra alma revive a la vida espiritual. Y Pablo dice, y lo entendió, y dice, y esa vida espiritual, la Biblia lo llama el hombre interior. Efesios 3:16. Lo llama el hombre interior, que es fortalecido por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Gloria a Dios. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, todos estos principios nos revelan. ¿Qué más hace la fe al unirnos a Cristo? Lo primero que hace, ¿sabe qué? Es que nos hace tener comunión con la muerte de Cristo. Por eso aquí mismo dice en el versículo 24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque el primer efecto que hace el Señor es ese. Y en Romanos 6:6 dice que nuestro viejo hombre fue a la cruz juntamente con Cristo a morir. O sea, la fe nos introduce en Cristo y lo primero que hace es que activa en nosotros una vida espiritual, que es la vida de Cristo. ¿Y qué nos hace tener comunión con la muerte de Cristo? Para darle muerte a la vida de pecado. Muerte a la vida. Y Pablo dice por eso, ¿cómo viviremos aún en el pecado cuando hemos muerto al pecado? Tremendo, gloria a Dios, me está siguiendo. Estas virtudes comienzan a ser transmitidas a nosotros. El pastor hoy hablaba sobre la santidad. ¿Un cristiano puede producir santidad? No. Todo se nos es dado. Aún la fe, por donde empieza la vida cristiana, es un don de Dios. Aún el arrepentimiento es concedido por Dios. Por eso en 2 Timoteo 2, versículos 25 y 26 dice que el siervo de Dios no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, para redarguir, corregir, pero a fin de que Dios conceda arrepentimiento a los que se oponen y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Quiere decir que aún el arrepentimiento se nos es concedido. Por eso en Romanos 2:4 dice la Biblia, o menospreciar la benignidad de Dios que te guía al arrepentimiento. O sea, la bondad y el favor de Dios es tan grande, hermanos, que todo se nos es dado. Somos inseridos en Cristo por su Espíritu, que nos redarguyó, nos convenció de pecado, nos dio el arrepentimiento. Hermano, produce Dios en nosotros tristeza, pero para un arrepentimiento que nos lleva a vida. Aleluya. Que nos une a Cristo. Qué lindo, hermano. Y entonces, ¿qué hace después que produce la vida espiritual en nosotros? Comienza a dar muerte a la vida de pecado. Y despierta en nosotros un amor espiritual. Y comenzamos a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Y comenzamos a querer hacer como Cristo y a seguir las pisadas de Cristo. Entonces, mis santos en Cristo, para poder nosotros hablar de esto, y esto lo he dado como introducción, para poder entender lo que hoy vamos a hablar, de la fe, de la fidelidad. Porque mis santos en Cristo, nosotros, por nosotros mismos, no podemos ser fieles. Por naturaleza somos seres infieles.
Somos hijos de desobediencia. Nos convertimos en hijos de obediencia cuando venimos a Cristo, cuando somos vivificados, Efesios 2:1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y nosotros también andábamos así antes, pero ahora Dios nos convierte en hijos de obediencia cuando nos une a Cristo. Y entonces, hermanos, todo comienza a cambiar, a ser diferente. ¿Sabe que el palpitar del corazón de Cristo comienza a ser nuestro palpitar? ¿Sabe que el sentir de Cristo comienza a ser nuestro sentir? ¿Sabe que el pensamiento de Cristo empieza a ser nuestro pensamiento? No porque nosotros seamos capaces, sino porque nos hemos unido a Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Saben qué significa consagración? Lo que decía hoy, nos enseñaba el pastor, unión. ¿Qué significa consagración? Unión. Cuando yo me uno al Señor, me consagro a Él. He sido apartado para Dios. Por lo tanto, hermano, tenemos que entender que es algo divino, no humano. Que no está en mi fuerza serle fiel a Dios. Depende mi fidelidad de mi unión con Él. Porque ahora nuestra vida ha sido muerta al pecado, Colosenses 3:3. Porque habéis muerto, ¿a qué muerte? Al pecado. Y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Qué lindo. Si no entendemos ahora en qué vivimos, en dónde estamos, cuál es nuestra posición, no vamos a poder ver, pensar, sentir como el Señor. Todos conocemos cómo empezó la infidelidad con la caída del hombre. Ahí empezó la infidelidad, la traición del hombre hacia Dios. Así lo dijo el príncipe de los predicadores. Dijo que lo que hizo Adán y Eva fue una traición cósmica, porque todo se desordenó en el cielo y en la tierra. La tierra hasta fue maldita por causa del hombre, porque antes de la caída del hombre todo era perfecto. No existía tormenta, inundaciones, no existía que aún los animales eran salvajes. No, era todo armonía. La infidelidad trajo desgracia. La infidelidad, hermano. Y encontramos la infidelidad desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué es necesario que hablemos de fidelidad? ¿Qué significa fidelidad? Cuando aquí en Gálatas, las tres últimas virtudes, fe, mansedumbre y templanza, estas tres virtudes son de guía en la conducta general de todo cristiano. Es una guía. ¿Por qué? Porque esto se ve en la vida de quien se dice que es cristiano. El que es cristiano de verdad es fiel a Dios. Es fiel a Dios. Y todo, hermano, empezó en el huerto de Edén, la infidelidad. Y se manifestó Dios como fiel, salió a buscarlo. Dios siempre ha salido a buscar al hombre. Nunca lo hemos buscado. Por eso Romanos 3:11 dice la Biblia, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué Dios tiene que escoger? ¿Por qué Dios tiene que elegir? Porque la Biblia da la respuesta. Romanos 3:11. No hay quien busque a Dios. Entonces, cuando se habla de la doctrina de la elección de Dios, de los escogidos de Dios, hay muchos que se asustan cuando esto está desde Génesis. Dios escogió a Abraham o Abraham escogió a Dios. Dios. Siempre ha sido. ¿Abraham acaso estaba adorando a Dios o buscando a Dios? No. Dios es fiel. Y Dios, como había hecho una promesa en Génesis 3:15 y le había dicho a Satanás, ¿sabe qué? Voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. En esa promesa de Génesis 3:15 estaba la encarnación de Cristo. Porque Cristo tenía que hacerse hombre. Y Dios es fiel a su palabra. Por eso cuando más adelante vemos cómo Dios escoge al pueblo de Israel. ¿Por qué los escogió? Porque era el mejor pueblo.
porque buscaban a Dios. No, era el pueblo más insignificante. Era el pueblo, hermano, que tenía menos personas, el más pequeño. Y entonces Moisés viene y le dice al pueblo, y Dios hace un pacto con ellos, y un pacto hace con ellos para mostrar su fidelidad. ¿Qué lo motivó a Dios a escoger a ese pueblo? ¿Qué lo motivó? Su amor simplemente. Y Moisés dice, es un amor misterioso porque nosotros no lo merecíamos. ¿Qué lo motivó a Dios a hacer un juramento de ser fiel con nosotros? ¿Quién lo motivó? ¿Por quién juró? Dios. Por Él mismo. Porque no hay nadie superior a Dios. ¿Se da cuenta? Y Dios dijo, ¿saben qué? Por mi amor, yo voy a escogerlos y les voy a enseñar mi fidelidad. Y podemos ver en la historia bíblica que Dios lo único que ha probado siempre al ser humano es infidelidad. Porque cuesta ser fiel. Si usted va al libro de Hebreos 11 y comienza a leer los héroes de la fe, usted ahí va a encontrar el costo de lo que cuesta ser fiel a Dios. Perdieron muchos, perdieron todos. Perdieron la vida, sufrieron menosprecio. Pero para ser fiel a Dios, el costo es alto. Y son pocos los que están dispuestos a pagar ese precio. Mire José, menospreciado, vendido por sus hermanos. Mire lo que le costó ser fiel a Dios. Después ser acusado de la mujer de su jefe, Potifar. Ir a la cárcel. Oiga, todo eso le costó. Sí. Por mantenerse fiel. Prefirió salir corriendo y no acostarse con la mujer con tal de serle fiel a Dios. ¿Y qué le costó? La cárcel. ¿Se da cuenta? Sadrach, Mesach y Abednego, arrodíllense. No nos arrodillamos. Si está en la voluntad de Dios, nos librará de tu mano. Cuando no nos arrodillamos. Fiel, ¿eh? ¿Qué le costó? Ser echado a un horno de fuego. Cuesta, hermano, cuesta ser fiel a Dios. Esteban, ¿qué le costó? La vida. Lo apedrearon, lo mataron, pero se mantuvo. Y vamos a ver la historia bíblica de todos los héroes de la fe. Moisés dice que tenía una visión, que él veía como una ciudad hecha por mano de hombre. Y se mantuvo fiel y tuvo por poco todo los lujos de Egipto, todo, y prefirió ser menospreciado con el pueblo de Dios. Hermano, pero se mantuvo. Hermano, ser fiel a Dios cuesta. Bíblicamente, hermano, podemos seguir hablando de todos los héroes de la fe, cómo ellos sufrieron. Los apóstoles. Dice la historia que al profeta Isaías lo serrucharon. Lo cortaron a mitad. Por ser fiel a Dios. La historia cuenta que a Juan, que escribió Apocalipsis, lo metieron en un balde hirviendo de aceite. Por no negar a Dios. Por no negar a Cristo. Hermano, cuesta ser fiel a Dios. O sea, hay un precio que pagar. Sin embargo, encontramos en la historia que Dios se reveló desde Génesis, desde muy temprano, como el Dios fiel, que llama, que escoge. ¿Y escoge por qué? Porque nadie lo busca. Alce la mano aquí, ¿quién buscó a Dios? Es que nadie busca a Dios. Y es por esa la gran necesidad de que Dios escoge. Y ya eso tendría que ser. ¿Y sabe por qué muchas veces Dios no nos da? Y usted imagínese que Dios nos escoge y nos llena de toda su virtud de bendición y nos prospera. Así de fácil, de la noche a la mañana, y nos hace completito. ¿Sabe qué haríamos nosotros después de tener todo eso? Nos olvidaríamos de Dios. ¿Y sabe por qué? Entonces Dios no nos da todo y nos mete en un proceso y nos tiene que formar nuestro carácter y enseñarnos a ser como Él, fieles. Cuesta, mis amados hermanos.
Ser fiel a Dios tiene que ver con la vida pensante. Ser fiel a Dios tiene que ver con tus motivaciones, que Dios las ve. Ser fiel a Dios tiene que ver con la obediencia, con el servicio. Y mire, todo eso, ¿cómo Dios obra? ¿Cómo Dios obra, hermano? Dios obra así, como habíamos estado hablando. Nos transmite su vida espiritual, da muerte a la vida del pecado, nos transmite su sentir, su mente, todo eso, para que nosotros tengamos seguridad. Seguridad al estar unidos a Él. Esta seguridad, ¿qué crea en nosotros? Crea, hermano, obediencia, confianza, fidelidad. ¿Por qué somos fieles a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué confiamos en Él? Usted puede confiar en una persona cuando sabe que esta persona es íntegra, conoce sus facultades, ¿sí o no? Y conoce su carácter. Y entonces usted dice, esta persona es digna de mi confianza. Esta persona es digna de mi obediencia, de mi fidelidad. Cuando usted comienza a caminar con Dios y usted, hermano, comienza a conocer los atributos de Dios, el carácter de Dios, la fidelidad de Dios, las facultades de Dios, que Él es capaz de cumplir lo que ha prometido. ¿Sabe qué? Usted es fiel. Usted es fiel por lo que Él es. Sobre todo. Y qué lindo cuando usted comienza. Por eso es que los héroes de la fe tenían una relación estrecha con Dios. Y mientras más lo conocían a Dios, más confiaban en Él y sabían que Él es todopoderoso, que Él todo lo puede. No tenían temor esa gente, ni a la muerte. Por eso es que fueron mártires por su fe. Porque por eso que la fidelidad, hermano, Dios le dice a la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. Aleluya. ¿Hasta cuándo uno tiene que aprender a ser fiel a Dios? Hasta la muerte. Y le dice, mira, no temas. Empieza así el versículo diciendo, no temas de nada de lo que te van a hacer. ¿Cómo? Y le va a profetizar a la iglesia de Esmirna. Satanás, a muchos de ustedes los va a tirar en la cárcel. Van hasta morir. Pero ¿sabe qué le termina diciendo Dios? Sé fiel. ¿Qué profecía? Ay, pastor. ¿Sabe que Dios? Y Dios recompensa la fidelidad. Aleluya. Dios recompensa la fidelidad, hermano. Dios sabe quién es que de verdad le dice Señor, Señor. Aleluya. Santo. Dios conoce los corazones. Mateo 6:46, Jesús entra al templo y muchos estaban diciendo, Señor, Señor. Y el Señor le dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor? Le dice, o sea, ¿por qué le dicen a Dios, Señor, Señor? Y no hacen lo que les pide. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque la fidelidad tiene que ver con la obediencia. Amén. La fidelidad tiene que ver con la confianza. Cuando tú confías en Dios, tú obedeces a Dios. Y se ve tu fidelidad en tu servicio. ¡Ay, hermano! ¡Ay! De aquellos que conociendo la voluntad de su Señor. ¡Ay! De aquellos siervos infieles que saben lo que Dios les pide hacer y cómo vivir y cómo caminar. Por eso es que hay gran responsabilidad mientras más conocemos de Dios. Amén. Mientras más tenemos claro en nuestro corazón doctrinas fundamentales en nuestra vida. ¡Ay! Si no las obedecemos. Porque dice la Biblia, en Lucas, capítulo 2, no me acuerdo el versículo tampoco. Que dice la Biblia, hermano. No, si no me equivoco, es Lucas 12:46. Que a mí me vienen así. Lucas 12:46. Yo espero que esa sea, que no me esté equivocando. Lucas 12:46. No, uy, ya me equivoqué por uno, el 47 es. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos
azotes. Amén. Quiere decir que mientras usted más conoce de Dios y no obedece, su infidelidad se agrava. Su infidelidad es más grande. Su obediencia, su desobediencia también lo condena más. Amén. Por eso dice el versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hoy, qué responsabilidad. La fidelidad es cosa seria, hermano. Es cosa seria. Por eso que, hermano, muchos le dirán, Señor, Señor, yo en tu nombre. Y yo ya dije, ni te conozco. No sé quién tú eres. Tremendo. Lo único que sé es que tú eres un hacedor de maldad. Gente que toda la vida vivió en la iglesia creyendo ser cristiano, cuando nunca fueron cristianos. Porque nunca vivían confiando en Dios, siempre vivían temerosos, infieles, ingratos. Tremendo, hermano. Porque para ser fiel a Dios cuesta, hermano. Mire que esta gente venía perseguida, perdían todo. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos para perder por el Señor? Yo ahora le hablaba al Señor y le decía, Señor, llega el mundial, ahora hasta por el mundial te dejan, Señor. Por favor, Dios. Porque hoy los ídolos así están en el corazón. Amén. Dios hoy viene reemplazado por cualquier cosa. Amén. El corazón del hombre crea ídolos, ha creado tantos ídolos, tantas distracciones que han suplantado a Dios así de fácil. Falta tanta fidelidad a Dios. Amén. Esa es la verdad, hermano. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos pide ser fiel como Él. Aleluya. Y que no está en nuestras fuerzas, hermano. No está en nuestras fuerzas. Tenemos que aprender a depender. Aleluya. Santo. Si queremos ser fiel a Dios, yo tengo que aprender a confiar y a depender. Porque cuando yo confío, yo aprendo a depender. Yo aprendo a esperar. Yo aprendo, hermano, a ser fiel, a mantenerme firme, estable en el Señor. Hay un versículo en el Salmo 101, versículo 6, donde mire dónde Dios pone la mirada. En los fieles. Qué lindo, ¿no? Salmo 101. Mis ojos pondré, ¿en qué dice? En los fieles. Para que estén conmigo. Qué lindo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Aleluya. ¿Quién es que le va a servir a Dios? El que está en el camino de la perfección, que está aprendiendo a ser fiel. Dios no acepta el servicio de cualquiera. Dios acepta el servicio de la gente que es fiel. Fiel, hermano, fiel a Él. Dios no puede ser burlado. Dios sabe quién de verdad le está sirviendo con fidelidad. Porque no todos sirven a Dios con fidelidad. Y Dios dice, ¿sabe qué? Por eso es que cuando habla en las parábolas de Lucas sobre el siervo infiel, porque nosotros simplemente somos mayordomos, hermano. Dios nos ha dado tantas bendiciones y somos mayordomos, y esto tiene que ver con la fidelidad. Cómo administramos el tiempo, cómo administramos nuestro dinero, cómo administramos nuestros hogares, nuestros trabajos, cómo administramos. Y la fidelidad incluye toda la vida. Amén. No es solamente venir un domingo. No, la fidelidad tiene que ver con tu intimidad con Dios, con tu relación con Dios, Amén. con tu vida pensante. Amén. Tiene que ver con tu fuerza, con tu alma, con tu energía, con tu ánimo. Tiene que ver con todo la fidelidad. Aleluya. Y
Y por eso que cuando toma como ejemplo al mayordomo infiel que administraba unos bienes y que debía, él dice, oye, ¿tú cuánto le debes a mi jefe? Ah, ya, como sabía que lo iban a votar porque era un avaro. Dice, ah, ya, tú págame esto y yo hago como que tú hiciste esto y lo mandaba vía. Para que después me acojan. O sea, él miró astutamente hacia el futuro, buscando su interés y su beneficio, sin importar el beneficio y el interés de su patrón. Y entonces viene el Señor y le dice, mira, si tú no eres fiel en lo ajeno, ¿cómo podrán darte lo que es tuyo? ¿Sabes? Cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te va a enaltecer, te va a dar más. Y lo que era ajeno puede llegar a ser tuyo. Amén. Por tu fidelidad. Por tu fidelidad. Por eso que cuando Dios nos pide fidelidad, Dios no nos pide fidelidad sin antes equiparnos y capacitarnos y proveernos de lo necesario para poderle ser fiel. Jamás. Cuando Dios dice, sean santos, porque yo soy santo, está pidiendo fidelidad. Pero Dios, ¿cómo tú me pides que yo sea santo? Como tú. ¿Sabe por qué nos pide? Porque nos ha dado de su Santo Espíritu. Amén. Él primero ha hecho provisiones. Jamás Dios te... Es como que tú le pidas a tu hijo, anda, cómprame arroz, aceite y todo esto, y no le das para que te traiga. No, eres tú que tienes que dar, toma, hijito, vaya a comprar. Él simplemente tiene que obedecer y ser fiel. Amén. ¿Sabe qué hace Dios? Sean santos como yo soy santo. ¿Sabe qué dice? Tengan mi Espíritu Santo. Amén. Ustedes son morada, templo del Espíritu Santo. Yo vivo en ustedes. Y porque yo vivo en ustedes, y yo les he dado mi fe, mi gracia, mi amor, mi bondad, yo les he dado todo lo que ustedes necesitan para que ustedes me sean fieles y sean santos como yo soy santo. ¿Se da cuenta? Es así, hermano. Por eso es que Dios jamás nos va a pedir que seamos fieles si sabe que primero no formamos parte de Él. Amén. Tenemos que ser parte de Él, hermano. Y entonces, esto es imposible siendo usted un hombre natural que no ha experimentado la regeneración. Estos frutos del Espíritu Santo, hoy estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, estamos hablando de la fe o de la fidelidad como fruto del Espíritu Santo. Quiere decir lo que hace la fe, lo que produce la fe y los resultados de la fe. Fidelidad. Aleluya. ¿Me he explicado? Y eso es algo que Él lo produce en nosotros. Cristo, la Biblia dice que fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en la condición de hombre, fue fiel hasta la muerte. Siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que la Biblia dice que se despojó a sí mismo. Y tomó forma de hombre. Y como hombre se convirtió en siervo. Y fue obediente a la voluntad de su Padre hasta la muerte. ¿Y saben qué dice Pablo ahí en Filipenses? Haya pues este sentir que hubo en Cristo en vosotros. O sea que para yo ser fiel a Dios hasta la muerte, como Cristo fue fiel y obediente hasta la muerte, en mí tiene que haber este sentir. El sentir de Cristo. Léalo conmigo para que diga, pastor habla y no dice. A ver, vamos a ver. Filipenses capítulo 2. Aleluya. Miren lo que dice desde el versículo 7. Desde el 6 leamos. Desde el 5, perdón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Ahora, preguntémonos. Este sentir, ¿Cristo lo trajo del cielo o lo adquirió aquí en la tierra? Del cielo. ¿Ah? Del cielo. Ese sentir es divino. No es humano.
y subraya ahí, en vosotros. Haya pues en vosotros este sentir. La iglesia como cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza, en el cuerpo opera el sentir de Cristo. ¿Cuál es ese sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Se da cuenta que es palabra de Dios, no es palabra mía? Este sentir es que es un sentir santo, que es un sentir puro, que no es un sentir humano, que es un sentir divino, es el que tiene que operar en nosotros. Para que podamos serle fiel a Dios, necesitamos depender de este sentir. No es que tiene que mi sentir prevalecer, el sentir del pastor, el sentir de otro, no es el sentir de Cristo que tiene que prevalecer en la iglesia de Cristo. Si queremos serle fiel a Dios, si queremos serle fiel a Dios, hermano. Y entonces este sentir es el que nos va a equipar, a motivar, a renovar, a fortalecer, a dar el coraje, el valor para no negar a Cristo, para serle fiel a Dios en las buenas y en las malas. Porque ser fiel a Dios cuando todo va bonito, nada me pasa, todo está bien, ahí pero serle fiel cuando haya escasez, cuando haya enfermedad, cuando falte todo, cuando vengan las tribulaciones, serle fiel. Es ahí, hermano. O sea, por eso es que, y miren cómo Dios en su misericordia nos fortalece, hablándonos una y otra vez en su palabra. ¿Usted por qué cree, hermano, que Esteban soportó la muerte y murió siendo fiel a Dios? ¿Y cómo murió? Orando al Señor. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esteban murió igual a Cristo. Amén. Cristo a la cruz, las primeras palabras que salieron de la cruz, ¿cuál dijo? Padre, perdónalos porque no saben. Amén. Esteban parecía que estaba repitiendo la oración de Jesús. Amén. Igual, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y moría alabando y glorificando a Dios, siéndole fiel a Dios. Y mire el precio que le costó ser fiel a Dios. Y el mismo Espíritu de Esteban no es el que reposa en nuestra vida. Amén. Claro, es el mismo. Es el mismo, no es otro espíritu. El espíritu que los sostuvo a ellos, que les dio el coraje, el valor para no temer ni aún a la muerte. ¿Sabe por qué? Es el mismo espíritu que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Acaso el espíritu que vivía en Pablo y que le decía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no es el mismo espíritu que tenemos nosotros? No es el mismo sentir, es el mismo sentir. O sea, tener un sentido de propiedad divina, saber para qué estoy en el mundo, cuál es mi misión y a dónde voy. Y saber que mi vida es Cristo. Porque para mí el vivir, decía Pablo, es Cristo. Tremendo. Tenía una visión más allá de esta vida. Él se miraba más allá de la muerte con Cristo. Tremendo. O sea, la fidelidad nos da una visión que va más allá de esta vida. El ser fiel a Dios nos enseña a vivir de convicciones, sabiendo que estamos dispuestos. Por eso dice en 2 Timoteo 2:11, a ver, vaya conmigo. Gloria a su nombre santo. Alaba a Dios, hermano, no se quede callado. Miren lo que dice la Biblia. 2 Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. 12. Si sufrimos también reinaremos con Él. Y ahí viene la cosa.
Señor. Ay, Señor. La fidelidad tiene que ver, en Mateo 10:33, vamos a ver que lo que dice Timoteo tiene que ver en relación con Mateo 10:33. Leámoslo del 32. No, leámoslo del 31. Mateo 10:31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está. Tremendo, ¿ah? O sea, la fidelidad tiene que ver con más allá de esta vida, hermano. Dios sabe si de verdad lo estamos proclamando o lo estamos negando. Si en verdad le estamos siendo fieles o infieles. Mire, la infidelidad del pueblo de Israel no anuló la fidelidad de Dios. Porque Dios es fiel a sí mismo, a su juramento. No podía venir menos Dios. No podía faltarse, no podía, dice Timoteo, no puede negarse a sí mismo. Porque si usted lee ahí mismo el versículo 13, donde en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 13, leímos hasta el 12, ¿verdad? Ahora lea el 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque el centro del Evangelio, el centro de su propósito, no somos nosotros, es Él mismo. Él se ha propuesto ser fiel a lo que Él prometió en nuestras vidas. Él se ha propuesto preservarnos, mantenernos. Él se ha propuesto ser nuestro protector, nuestro redentor, nuestro escudo. Él se ha propuesto ser nuestra roca. Aleluya. Y Él va a mantener su palabra. ¿Cómo? A través de su espíritu nos va a preservar. Va a poner en nosotros su querer, su hacer, por nuestra voluntad. Por su buena voluntad. ¿Se da cuenta cómo Dios es fiel a sus intereses? A Él mismo. Dios es fiel, hermano, a sí mismo. Por eso es que podemos entender que el antiguo pacto era una figura del nuevo pacto. Porque Dios juró fidelidad y juró por Él mismo su fidelidad al pueblo de Israel. Y Dios ha jurado por nosotros, hermanos. Él ha dicho, lo que tienen, yo lo tengo en mi mano, nadie lo va a arrebatar de mi mano. Usted está en la mano de Dios. Así que démosle gracias a Dios. Y digámosle, Señor, yo confío en ti. Y porque confío en ti, obedezco y soy fiel a ti. ¿Me explicas, hermano? Conozco quién tú eres, conozco tus atributos. Y a medida que usted va conociendo los atributos de Dios, va conociendo el carácter de Dios y quién es Él y lo que le ha prometido. Y usted está dispuesto a darlo todo por Él. Amén. ¡Aleluya! ¿Sabe qué nos hace falta a nosotros? Ser como Él, fieles. Él es fiel con nosotros. Alce la mano a ver aquí. Pero pastor, si Dios no falla, ¿por qué permitió que los hermanos lo metieran a José? Que lo metieran a la cárcel. ¿Por qué si Dios no falla y es bueno permitió todo eso? ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Ahí, trabajando en la vida de José, formándole el carácter para sus propósitos. Todo eso le servía para bien. Donde Dios se iba a glorificar a través de la vida de José. ¿Se da cuenta? Dios es fiel. Y contaba ahí José con su protección, con su bendición. No importa lo que tú y yo estemos pasando, Dios es fiel. Y Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Por más que parezca que estamos como que Dios se olvidó. No, nunca se olvida. Nunca. Te está formando.
Quizás está pasando algo como José, te está formando. Y Él tiene un propósito para glorificarse Él. Gracias, Señor. Enséñanos a serte fieles. Enséñanos a mirarte como tú, Señor, eres. Ayúdanos, Señor, a caminar como tú caminaste en este mundo, Dios. Enséñanos a serte fiel cada día en lo que pensamos. Que sean agradables los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de tu presencia. Enséñanos, Dios, pon en nosotros tu temor para vivir apartados del mal. Pídale de corazón a Dios santidad. Dígale, Señor, dame santidad cada día. Dame de tu temor. Enséñame a ser como tú. Pon en mi corazón el latir tuyo, el sentir tuyo, el querer tuyo. Pon en mi corazón tu voluntad para vivir para tu gloria. Amén.